Buenas tardes. A través del siguiente video hablaremos acerca de lo que son los organismos de control social en las entidades que se encuentran en el sector de la economía solidaria. El trabajo fue realizado por Emilei Bustos, Margarita Huelva Díaz, Moisés Pacheco Galeano y quien les habla, Dayana Miranda. En la tabla de contenido tenemos la introducción, es la economía solidaria y los fines que ésta tiene, clasificación de las organizaciones que se encuentran dentro de la economía solidaria, las principales entidades y los esquemas públicos que se encuentran en este sector, el sistema de administración de riesgo, las conclusiones y las referencias. Bueno, a manera de introducción tenemos que toda entidad que hace parte de la economía solidaria debe tener una entidad administrativa, la cual está integrada por un conjunto de competencias y medios materiales creados con el objetivo de ejercer y desarrollar las determinadas funciones que está presente. Dentro del control tenemos que este es un proceso de observación y medición a través de la gestión empresarial, el cual se realiza por medio de una comparación de forma regular de las revisiones efectuadas con los resultados reales obtenidos de dicha gestión. ¿Qué es la economía solidaria y cuáles son sus fines? Según el artículo 2 de la Ley 454 del 98, define la economía solidaria como el sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por un conjunto de fuerzas sociales, las cuales se organizan de forma asociativa y se identifican por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas, humanistas, las cuales son sin ánimo de lucro y se enfocan en el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. ¿Cuál es la clasificación que estas organizaciones tienen dentro de la economía solidaria? Dentro de la ley antes mencionada, incluye un conjunto de actividades que pueden ser desarrolladas por los diferentes tipos de organizaciones. Más puntual, en el parágrafo 2 del artículo 6, se encuentra enunciada o enumerada la lista de las organizaciones de la economía solidaria. Tenemos cooperativas, las cuales se dividen en especializadas, multiactivas, integrales. Tenemos organismos de segundo y tercer nivel, tenemos instituciones auxiliares, precooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales, administraciones públicas cooperativas, empresas solidarias y nominales. Cooperativas. De conformidad al artículo 4 de la Ley 79 del 88, se entiende por una cooperativa a la empresa que se asocia sin ánimo de lucro, en el cual los trabajadores o usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa. ¿Cómo se clasifican las cooperativas? Según el artículo 62, 64 y 63 y 64 de la Ley del 79, la Ley 79 del 88, pueden ser cooperativas especializadas, multiactivas o integrales. Dentro de las especializadas tenemos que son las organizaciones por las cuales se atiende una necesidad específica, que corresponde a una sola rama de actividad económica, social, cultural o ambiental a la que se dedique dicha cooperativa. Dentro de las cooperativas integrales tenemos que son aquellas que desarrollan un objeto social y realizan dos o más actividades conexas, complementarias entre sí, ya sea de producción, ya sea de distribución, de consumo o de prestación de servicios. Dentro de las cooperativas multiactivas tenemos que son las que se organizan para atender varias necesidades mediante concurrencia de servicios en una sola entidad.
Las precooperativas se encuentran reguladas por el Decreto Ley 1333 del 89 y la Ley 454 del 98 y son un grupo que bajo la orientación y el concurso de una organización promotora se organizan para realizar actividades permitidas a las cooperativas y por carácter de capacidad económica y, por, y que por carecer de capacidad económica, educativa, administrativa o técnica. Los fondos de empleados también han sido regulados mediante un decreto ley, el 1481 del 89, el cual en su artículo 2 los define como empresas asociativas de derecho privado sin ánimo de lucro, constituidas por trabajadores dependientes o subordinados, entiéndase como subordinados que hacen parte de la nómina de una entidad. Características de los fondos de empleados. Siempre integran a trabajadores dependientes, trabajadores asociados o servidores públicos. Siempre la asociación y el retiro de los antes mencionados se hace de manera voluntaria. Y siempre garantizan que se mantenga la igualdad de los derechos de la participación y de las decisiones que aquí se tomen sin tener consideración del aporte que hizo la persona para ingresar a este fondo. Las asociaciones mutuales son, están reguladas por el artículo 2 del decreto ley 1480 y la ley 454, los cuales definen estas asociaciones como personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, constituidas libre y democráticamente por personas naturales, las cuales se inspiran en la solidaridad, en la ayuda, en el servicio, en mejorar la calidad de vida pues de las personas que se vayan a ver beneficiadas de estas asociaciones. En este caso tenemos, y aquí tiene una EPS que hace parte de estas asociaciones. Las principales características que presentan las asociaciones mutuales es que eh, tienen función de conformidad con los principios de autonomía, adhesión voluntaria, participación democrática, neutralidad política, es decir, que no le imponen a los trabajadores seguir un grupo político o una ideología religiosa o una ideología racial, promueven la solidaridad, la ayuda mutua y la integración de todos. También establecen contribuciones económicas a sus asociados para la prestación de los servicios. Dentro de las principales entidades y esquemas públicos en el sector de la economía solidaria, tenemos a las entidades de fomento y desarrollo, Unidad Atiria Especializada de Organizaciones Solidarias, el CONES, entidades de apoyo, el FOGAPOP, la entidad de supervisión y la Superintendencia de la Economía Solidaria. Bueno, dentro de la vigilancia y el control que se debe ejercer en el sector solidario para las cooperativas tenemos un organismo de control y un organismo de vigilancia. El organismo de control viene siendo la Junta de Vigilancia y la Revisoría Fiscal. Dentro de este organismo de control habrán entidades que podrán eximirse de la obligación de elegir revisor fiscal siempre y cuando las circunstancias económicas lo justifiquen. La actividad económica que presente esta entidad así tendrá o no tendrá la obligación de ejercer la revisoría fiscal. Y como organismo de vigilancia tenemos a la Supersolidaria y otras superintendencias según la actividad que desarrolle el objeto social de dicha cooperativa. Dentro de las cooperativas tenemos cooperativas financieras. Las cooperativas financieras
están vigiladas por parte de las superintendencias financieras y la economía solidaria y de la economía solidaria. Pues respecto a las actividades, dependiendo de la actividad que desarrolle la cooperativa, así le corresponderá qué entidad va a hacer la supervisión, ya sea la superintendencia financiera, ya sea la superintendencia financiera de economía solidaria. Dice que la vigilancia de las cooperativas financieras a la primera, o sea, a la superintendencia financiera, y el control y la vigilancia de las cooperativas de ahorro, crédito, multiactivas e integrales, con sección de ahorro y crédito a la segunda, es decir, a la de la economía solidaria. La superfinanciera, como una entidad estatal de carácter técnico, adscrita, por supuesto, al Ministerio de Hacienda, solo tiene competencia en relación con las materias a su cargo y con sujeción a las funciones atribuidas por la ley. En cuanto a las precooperativas, tenemos que el organismo de control también será una junta de vigilancia y de revisoría fiscal y también tendrán el punto a favor de escoger si, si aplican o no aplican a elegir la revisoría fiscal. Y dentro del organismo de vigilancia, al igual que las cooperativas, tenemos a la Supersolidaria y otras superintendencias según la actividad que desarrolle dicha precooperativa en su objetivo social. Para los fondos de empleados tenemos un cambio en el organismo de control, o más bien un cambio no, tenemos también la revisoría fiscal, pero se une el comité de control social. Y también tienen el agravante de que pueden escoger, dependiendo a las circunstancias económicas, si llevan revisoría fiscal o no llevan revisoría fiscal. Y el organismo de vigilancia, en este caso, sería la Supersolidaria. Para las asociaciones mutuales también se cuenta con el comité de control social, con la revisoría fiscal y con el agravante de que deben escoger, dependiendo a las circunstancias, si llevan revisoría fiscal o no. Y dentro del organismo de vigilancia tenemos que Supersolidaria u otra superintendencia según la actividad que desarrolle el objeto social de dicha asociación. Bueno, para que todo lo antes mencionado se cumpla a cabalidad y todo marche conforme a la ley, toda entidad debe hacerse a un sistema de administración del riesgo, mitigar los riesgos que éstas pueden presentar a lo largo de su actividad económica. Dentro de esos riesgos tenemos 3 administradores de riesgo que pueden reducir eh, las, los impactos o los impactos o los sucesos negativos que este tipo de empresas, este tipo de economía se ven inmersas. Primera mano tenemos dentro del sistema de administración de riesgo el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Entre otras palabras, el SARLAF. Bueno, definiendo un poco de qué es el lavado de activos. El lavado de activos es un proceso mediante el cual organizaciones criminales, al margen de la ley, buscan dar apariencia de legalidad a los recursos que sus actividades ilícitas les dejan. El financiamiento del terrorismo, como su nombre lo dice, es cualquier forma de acción económica o ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas. Dentro de estas prácticas se pueden presentar varios cargos o varios delitos que se le puede imputar a la persona o a la empresa que cometa este tipo de cosas. Dentro del SARLAF tenemos delitos contra la administración pública, delitos contra el sistema financiero, tráfico de armas, tráfico de migrantes, tráfico de personas, extorsión. Esta modalidad de extorsión se puede presentar
ya sea en personas de la empresa, familiares de la persona de la empresa. O sea, por eso muchas de estas entidades del sector de la economía solidaria tienden a proteger mucho su información, su formato y todo ese tipo de cosas porque pueden verse afectadas por este tipo de delitos. El secuestro extorsivo, la rebelión, el contrabando también, el enriquecimiento ilícito por parte de particulares, no siempre son las personas de la empresa, a veces por error los trabajadores de pronto sacan información de las cooperativas y de pronto terceros aprovechan eso y empieza pues esta cuestión del enriquecimiento ilícito, el tráfico de niñas y adolescentes, fraude aduanero, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicoactivas. Se puede ver que también se da la financiación del terrorismo y la administración de los recursos relacionados con las actividades terroristas. Se pueden ver vinculados con el producto de delitos efectuados bajo el concierto para delinquir, favorecimiento o facilitación del contrabando de hidrocarburos y sus derivados. Bueno, el lavado de activos será punible aun cuando las actividades que, de que provenieran los bienes o los actos penados se hubieran realizado total o parcialmente en el extranjero. Bueno, ¿cuál es el objetivo de los lavadores de activos? El primer objetivo es dar apariencia de legalidad a los bienes o recursos producidos por la actividad ilícita, sin cubrir el origen ilícito de los recursos, de dónde les provienen los recursos, mezclar bienes de procedencia ilícita con los adquiridos legítimamente. Este tercer objetivo es uno de los más utilizados por parte de las personas que están inmersas en toda esta práctica ilegal de lavar activos. Bueno, a raíz de esta cuestión de las prácticas ilegales antes mencionadas, la financiación del terrorismo y el lavado de activos, este tipo de cosas, este tipo de prácticas generan impactos en los diferentes segmentos. Para el caso de los empleados de las empresas, para la misma empresa, para el país y para la economía del país. Para los empleados de la empresa se pueden presentar sanciones laborales, sanciones penales, sanciones disciplinarias y sanciones administrativas. Para las empresas se pueden presentar bloqueos por parte del sistema financiero u otras empresas u otros países. Pérdidas directas o indirectas por vinculación a las listas internacionales, ya sea la lista OPAC o ya sea la lista Clinton. Imposible de cumplir con sus obligaciones. Pérdida de la reputación, desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, pérdida de clientes, pérdida de ingresos y infinidades de procesos judiciales. En materia de corrupción, tenemos que se presentan sanciones administrativas y pueden existir responsabilidades penales o personas jurídicas. Bueno, a nivel país, pues incrementa el fenómeno de la violencia, se compromete la seguridad del país, se deteriora la imagen internacional del país, se producen efectos sociales dañinos y el deterioro de la moral social, pues la corrupción perpetúa los niveles de pobreza, y la corrupción promueve la ineficiencia, la inestabilidad y la violencia. Pues a nivel país, Colombia se ha visto bastante inmerso en todo este tema de la corrupción, en todo este tema de la violencia y todo lo que desencadena este tipo de prácticas ilegales, que a veces creemos que son muy mínimas y a veces creemos que no, eso no me toca a mí, o eso no me está pasando a mí, o eso no lo estoy haciendo yo, pero no nos detenemos a pensar todas las consecuencias que esto como ciudadanos nos
nos trae, o sea, todas las repercusiones que este tipo de prácticas ilegales nos dejan. Pues ahora en la actualidad estamos viendo que la corrupción en el país está en sus niveles más altos y se está presentando todo el tema del alza de precios, del desempleo, se incrementaron los hurtos, se incrementaron los robos, se incrementaron los asesinatos y todo, o sea, todo es como un engranaje, todo es directamente proporcional. Si algo hay arriba o si algo está mal, pues todo lo que en consecución a raíz de ese acto malo va a traer, o sea, se hace una práctica ilegal y todas las consecuencias que a raíz de esa práctica se deja, pues es a nivel país, es a nivel pues, de todos los sectores económicos, de todos los estratos, estratos más bajos, estratos más altos, estratos medios, pues todos se ven de una u otra manera afectados. Y para la economía del país ni se diga, pues vemos que se genera competencia desleal, hay desestimulación en la inversión extranjera, pues obviamente los inversionistas de afuera no van a querer venir a dejar su dinero en un país con tantos problemas. Genera desempleo, como ya dijimos, la corrupción acaba con los recursos que el Estado puede utilizar de pronto para satisfacer las necesidades de los habitantes. La corrupción también desintensiva la realización de las inversiones, como ya dije, la corrupción frena el desarrollo económico, la corrupción definitivamente es el mayor obstáculo que tiene un país para progresar, para avanzar. Bueno, dentro de un caso práctico, escogimos Cooperativa de Entidades de Córdoba, CODESCOR. Pues dentro de la actividad económica de esta empresa es la prestación de servicios en el área de la salud, venta de insumos médicos, venta de medicamentos. Dentro del proceso de prevención que esta cooperativa utiliza para no caer en toda esta cuestión del lavado de activos y de la financiación del terrorismo y la corrupción, es que evita que se introduzcan dineros ilícitos a la empresa provenientes de actividades relacionadas con lo que antes mencioné. Con manera de control se hace un seguimiento en las operaciones de los asociados, de los clientes, de los proveedores y de los mismos funcionarios que posteriormente serán evaluados mediante controles preventivos, detectivos y correctivos. Dentro de los elementos para hacer la gestión se tiene que hay una buena divulgación de la información, se tiene todo documentado, se tienen políticas, se tienen procedimientos, órganos de control, se realizan capacitación al personal acerca de este tema, hay una estructura organizacional. Aquí mostramos un poco acerca de la estructura organizacional que tiene el SARLAF dentro de la cooperativa. Como principal se tiene el consejo de administración, la gerencia, el oficial de cumplimiento suplente y pues los funcionarios de la cooperativa que apoyan el SARLAF. Bueno, el SILAF. El SILAF es un sistema también de prevención y control pues, del lavado de activos y de la financiación del terrorismo y que a su vez también se encarga de reducir la proliferación de armas de destrucción. Este aparte pues debe estar implementado en todas las empresas que eh, son habilitadas por el Ministerio de Transporte para prestar un servicio de transporte público. ¿Cuál es el objetivo de este aparte? El objetivo fundamental es pues, obviamente minimizar la posibilidad de que a través de las distintas actividades de las empresas eh, puedan introducirse recursos provenientes del lavado de activos, financiamiento del terrorismo o la proliferación de las armas de destrucción masiva. Bueno, tenemos el SAGRILAF. ¿Qué es el SAGRILAF? El SAGRILAF
también es un sistema de autocontrol, de prevención y de gestión de riesgos sobre el lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Qué empresas deben utilizar el SAGRILAR? Por lo general, todas las empresas sujetas a vigilancia y control por parte de la Superintendencia de Sociedades. ¿Qué sectores económicos están obligados a implementar este aparte? Agentes inmobiliarios, comercialización de materiales preciosos, servicios jurídicos, servicios contables, construcción de edificios y obras de ingeniería civil, servicio de activos virtuales. Bueno, en conclusión de todo este tema, podemos concluir que las organizaciones del sector solidario para su óptimo funcionamiento deben ceñirse con lo estipulado en la ley, que a su vez debe presentar eh, o debe contar con una buena gestión de riesgo para evitar todo este tipo de situaciones que pues antes se mencionaron y pues que todo el objeto social de cada una de las empresas que hacen parte de esta economía solidaria pues se lleve a cabo y pues no se vean, pues se reduzca el riesgo y se mitigue también, se reduzca la práctica de este tipo de, de fenómenos que pues no están conforme a lo escrito a la ley. Muchas gracias.